Buenas jugones, nos encontramos en las 10ª jornada de Queremos Jugar y bueno, tenemos aquí a Javier Romero, que es el encargado de las redes sociales de la editorial Dracoidea y de Eclipse, ¿verdad? Muy buenas, Javier. Hola, buenas. Viene a hablarnos de varios juegos, ¿no? Como El Robo del Siglo, tenemos Boom Party, Correcto. Tenemos unos cuantos títulos ahí. A ver, cuéntanos. Bueno, ¿por cuál empezamos? Bueno, pues si queréis empezamos por los que estamos enseñando aquí en la jornada de Queremos Jugar, de dos hermanas, que son Boom Party, que creo que lo habéis probado antes. Sí, vosotros. De hecho hemos echado una partida justo antes de empezar la entrevista y nos ha parecido bastante, vamos a llamarlo fastidioso, ¿no? Muchas interacciones, Sí, ¿verdad? sí, Mucha interacción negativa. El juego parte de que una fiesta de cumpleaños y bueno, pues todos los niños que son los jugadores confluyen en el mismo salón de celebración y todos quieren que sea su mejor cumpleaños, por lo cual pues tienen que fastidiar las fiestas de los otros, robando a los invitados, pinchando globos y tal. Parece muy infantil, pero bueno, pues como hay... Para nada. ¿no? hay mucho pique en el juego y la verdad es que es un juego muy divertido de 2 a 6 jugadores y yo diría que casi para todas las edades, porque los adultos incluso lo disfrutan también como los niños, pinchando los globos de los demás. Claro, nosotros cuando hemos visto este Boom Party, de hecho, tuve una entrevista con Luis, ¿sí?, de Dracoidea y Eclipse también, que pasó por allí por Candil Radio y nos contó un poco de la campaña de Normandy, que ahora también nos contará algo sobre ello. Comentó pues que a finales de febrero saldría este Boom Party y un party bastante leñero. Sí. Porque claro, hemos estado viendo que las ilustraciones son bastante simpáticas, ¿no? Sí, son así tipo cartoon y muy desenfadadas y bueno, son muy cómicas, No sé si recuerda ahora mismo de quién son las ilustraciones. Rancé, si no recuerdo mal, son de Rancé Bosque. Y claro, luego tiene, además de que estamos hablando que es como una fiesta de cumpleaños, ¿no? En la que estamos todos en el mismo lugar, ¿no? Los globos que son con su material de madera. Correcto. Me parece bastante buena la producción del juego. No sé si quieres recalcar algo de esa producción. Bueno, son cartas, en principio un juego sencillo, entre comillas, pero bueno, pues llevan los tableros, cada jugador lleva su tablero de cartulina, más los globos que, como tú bien dices, son meeples de madera, más las cartas, que bueno, pues son seis cartas, más luego hay unas cartas de positivo y de negativo, que es que te llega el regalo bueno, el regalo caca, nunca mejor dicho, que literalmente una caca en una caja a casa. Y bueno, el juego creo que era de 2 a 6 jugadores. Correcto. ¿Y a qué recomiendas para jugar este juego? ¿Qué es mejor? ¿Jugar 2, 3, 6? Hombre, cuanto más jugadores, mejor. Además, como un juego muy rápido que se juega a 3 rondas y no hay muchas cartas, no hay muchas vueltas entre los jugadores, a 6 jugadores tampoco, a lo mejor tarda unos 30, 40 minutos la partida. Es un juego muy rápido. Que no se hace pesado ese entreturno, ¿no? Porque al final, bueno, tenemos 4 cartas cada jugador en la mano, elegimos una, lo vamos a poner o en mi cartoncito como comentaba, o en el del vecino o otro jugador. Y bueno, al final, cuando todo se complete y alguien robe la última carta, la ronda termina y son 3 rondas, ¿no? Efectivamente, o sea, que no es un juego que se haga pesado. Además, como solamente jugamos una carta cada vez, tu turno es muy rápido. Y aunque haya 6 jugadores, el turno va pasando muy rápido. Claro, y además que en tu propio tablero pueden ponerte cartas tus contrincantes, entonces como que no desconectas en ningún momento a pesar de que no sea tu turno, ¿no? Porque... Claro, puedes tener una estrategia y te ponen una carta donde tú le ibas a poner y ya tienes que volver a planteártelo. Claro, incluso el tema de, bueno, si tienes que poner una carta mayor, menor o igual que la que está en el tablero, que también tienes que pensar poquito, porque sí, es verdad que es un juego muy, pues eso, rápido, como habéis dicho, y mucha interacción, pero sí que tiene su cosa de decir, bueno, voy a poner la carta ahí, bueno, la acaba de poner el otro, ya no puedo, tengo que cambiar un poco la estrategia y claro, no incluso te aburre, para niños ¿verdad? también se ha buscado eso, que simplemente sea un más, un menos, es decir, que no sean unos símbolos complicados y las cartas, los valores van de 1 a 6 y además todo pues es muy visual para que también los niños a partir de cierta edad pues puedan jugar. Es cierto que una vez que ya sabes jugar, simplemente viendo la imagen, o sea, la carta número 4, ahora estoy intentando recordar, se veía como una niña con un pincho, ¿no? Con un alfiler y un globo como te pincho el globo, ¿no? O sea,
que se ve, o luego el niño con un tirachina y se ve la flecha o para la izquierda o para la derecha, o sea, Correcto. que la iconografía y en este caso el diseño y los dibujos son muy, muy, muy intuitivos, o sea, lees las instrucciones, la última página que explica cada personaje y, como se dice, a volar, ¿no? Sí, porque hay un personaje a lo mejor un poco más complicado que es la reina de la fiesta, que puntúa un punto más y queda encima de los demás, o el payaso, que es como una especie de comodín que duplica el efecto de una carta. Entonces son unas cartas que pueden ser, a lo mejor necesita un par de veces para hacerte con ellas, pero bueno, vienen todas explicadas al final del manual, y es lo que tú decías, cuando has jugado un par de veces no tiene la misma iconografía, te lo da. Sí, sí, es muy sencillico. Y bueno, en cuanto al precio y demás, como... Por debajo de 20 euros, ¿no? Son juegos en torno, depende de la oferta y depende, pero en torno a los 17, 19 euros. Vale. Habla. Sí, no, es simplemente por ir terminando de hablar de este Boom Party. El juego, claro, hablamos, es un party, porque es un party, mucha interacción, pero también es cierto que en el juego tiene mucha decisión. Porque, claro, tenés tus cartas del 1 al 6, cada uno tiene su cartoncito donde tienes 3 huecos, pero es que en esos huecos tienes un signo de más, de menos o igual, que puedes jugar unas cartas o superiores o inferiores o iguales del valor que tiene. Entonces, le da una estrategia bastante grande, porque claro, si juego el 5, el apestoso, echo a los jugadores fuera. Si juego ahora un 5 que me va a dar un punto extra, si lo tengo al final de la partida, me va a dar un punto extra, pero si lo echo al principio, a lo mejor me lo quitan. Claro, tiene es cierto que es un party, pero como que tiene muchas decisiones. Tiene cierta profundidad, porque, por ejemplo, la carta del 1 la puedes jugar en el más, para ponerle más cartas encima y añadir efectos, o puedes bloquear ya una de las casillas poniéndolo en el menos, para que nadie pueda ponerte una carta menor de 1. Entonces tiene cierta estrategia el juego, sí. Pues sin duda un juego muy chulo, que tendréis también reseña en el canal e incluso partidita. Bueno, lo haremos a 2 jugadores, pero bueno. Y veréis ese Boom Party desplegado en la mesa. Sí. No sé si queréis añadir algo más de este Boom Party. No, yo creo que lo habéis ya comentado todo. Bueno, otro juego de los que está aquí presentando aquí en la jornada de Queremos Jugar es El Robo del Siglo. Correcto, de Álvaro Isorna. Es un juego también de cartas, aunque bueno, también tiene una estética muy desenfadada, como cómic. Está basado en las películas de robos de Ocean's Eleven, Italian Job, todas las películas típicas de robos. Cada personaje o cada jugador tiene una banda criminal y tiene que hacer un robo mediante las cartas de tretas que va jugando en cada turno. Las ilustraciones, antes de que me lo preguntes, son de Lara Barón, que ha hecho un trabajo magnífico con estas ilustraciones, que son muy de cómic o de película. Sí, de hecho hablábamos en la reseña, Francis y yo, que era, bueno, tú decías un poco que era ilustraciones de chico, ¿no? De chico en el sentido de que, pues es cierto que a lo mejor el del cumpleaños que estábamos hablando, el Boom Party, quizás sea pues más, pero que eso no quita que reconozca que está muy bien hecha. Que a lo mejor una temática, pues sí, es cierto, ese tipo de películas son quizás más masculinas, llamarlo de alguna manera, pero que eso no quita que yo reconozco en todas las reseñas que están muy bien, aunque a lo mejor no sea el color que más me guste o el tipo de... Están muy currados los dibujos. De hecho, tenemos también al autor de este juego, El Robo del Siglo, ¿puede ser? Aquí en... No, al final no ha venido. Está en prototipos. Ah, vale. Que tenía entendido que iba a pasarse por aquí, digo, lo mismo se pasa más tarde. Sí, no, al final Álvaro está en prototipos. Muy bien, pues estos juegos que ya están a la venta los dos. Bueno, el PvP de El Robo del Siglo. Unos 17 euros aproximadamente. Y este juego creo que era de 2 a 4 jugadores, ¿verdad? Hasta 6. Hasta 6 también jugadores. Permite hasta 6 jugadores. Es cierto. Lleva incluso aparte de las ilustraciones, la carta para puntuar también la tabla de puntuación. Este no tiene un tablero personal, sino que utiliza una carta con las casillas, donde uno de los iconos que hay es el de policía, que me resulta muy curioso. Pues en vez de puntuar en negativo, como el policía te va persiguiendo, entonces avanza en la carta y pierdes puntos de ese track. Es una solución también curiosa para darle más temática de robos.
hablábamos de la iconografía de ese Boom Party y es cierto que en este juego también, en el Robo del Siglo, la iconografía que tiene es bastante intuitiva, ¿no? O sea, sí. En plan, si tengo el ladrón de una cara, pues se ve las diferentes acciones que puedo hacer, que salen arriba a la derecha, en el centro y abajo, o si estoy en la cárcel como que le tengo que voltear la carta para poder ver la acción. Claro, digamos, ¿qué acción puedo hacer? Venga, me fijo en la carta, no, solo puedo salir de la cárcel, ¿no? Correcto, o sea, efectivamente. Creo que se ha trabajado muy bien ese diseño gráfico también en este juego y son cosas que valorar muy positivamente, porque cuando un jugón ya lleva muchos juegos, venga, vamos a jugar a tal juego, vamos a jugar a otro, tal. Cuando se lo facilita en el mismo juego, en las cartas en este caso, pues ayuda a esa, venga, vamos a volver a jugar este juego, ¿no? Sí. Que no decir, ya no me acuerdo. No, si es que es simplemente revisar esto y ya está, porque es que con la iconografía... Claro, funciona. De hecho, en el manual del Robo del Siglo hay una pequeña descripción, luego para despejar dudas, una descripción de cada carta, pero realmente las instrucciones son muy sencillas, porque bueno, pues hay 4 rondas por cada escena, cada uno juega una carta y como tú bien dices, tienen la misma hoja de personaje, la misma carta de personaje, las 3 posibilidades que tiene: jugar una acción, robar o reservar una carta para después. Entonces, una iconografía muy sencillita y muy clara. Claro, que te ahorra el tener que sacar el manual de instrucciones y decir, venga, a ver, ¿dónde estaba realmente entre tanta página? ¿Dónde estaba el...? Incluso tiene una guía de ayuda con los iconos, con una carta de ayuda que es la misma de puntuación, por detrás tiene el significado de cada uno de los iconos del juego. Y a la hora de decir, bueno, ¿a qué público vería estamos de acuerdo que en el Boom Party es más familiar y más divertido? Bueno, divertido, para mí son todos los juegos, pero sí que es más desenfadado. Más desenfadado, sí. Y más de... Bueno, aunque este también tiene interacción. Sí. ¿Para qué tipo de público lo pondría? Claro, este es un público un poco más maduro que el de Boom Party, aunque es un juego hasta 6 jugadores, pero hay una serie de combos que puede hacer. También es más estratégico que el Boom Party, porque hay algunas cartas que causan efectos según las cartas que hayas jugado antes. Y te permite pues eso, hacer combos de, bueno, pues robo ahora, robo 2 cartas y posteriormente pues puntúo con las cartas que robo. Y ese tipo de efectos, aparte de interacciones, bueno, pues a quién manda a la cárcel, a quién hace que persiga a la policía. Entonces yo creo que un público un poquito mayor que el de Boom Party. Boom Party tiene la ventaja de que pueden jugar adultos con niños, como hemos jugado en algunas jornadas, y la verdad es que se lo pasan muy bien, tanto el adulto como el niño. El Robo del Siglo, a lo mejor para un niño de 10, 12 años, pues se puede quedar complicado. Entonces yo le pondría un poquito más de eso, de 12 años. ¿Qué tal? ¿Cómo se han acogido estos dos juegos en la jornada de Queremos Jugar? Es cierto que estamos en el primer día, el sábado, llevamos poquitas horas, pero bueno, por lo que vas viendo durante la jornada, ¿qué tal? Sí, porque Boom Party tiene un arte muy característico y muy gracioso y atrae a la gente por el arte. Y bueno, pues hemos hecho muchas demostraciones, claro, porque empieza a ver que si los niños con brackets, el niño que se tira la pedorreta, etcétera, y entran por ahí. Luego cuando lo prueban dice, oye, pues era más complicado de lo que parecía, pero oye, me lo he pasado muy bien. Y el Robo del Siglo también tiene unas ilustraciones muy bonitas y que a todos los que nos gusta el género Heist, pues dice, uy, pues mira, esta escena que es del golpe, ¿no? Y esta es del padrino. Y entonces hay cada carta y cada escena pues representa iconos de ese género de película. Entonces las dos, la verdad es que no tenemos queja porque llevamos una mañana de demostraciones bastante intensa. De hecho, hablábamos en otra de la entrevista, lo del pasaporte jugón, ¿no? La gente va con su pasaporte, es una cosa que nos ha llamado bastante la atención y no sé qué os parece el tema del pasaporte jugón de la jornada. Sí, además pienso que está muy bien organizado porque en todas estas jornadas el problema, por ejemplo, con las ludotecas, nosotros enseñamos nuestros juegos como editorial, pero mucha gente se encuentra que saca un juego de la ludoteca y no tiene a nadie que se lo explique porque hay mucha afluencia de público, porque los voluntarios están ocupados, lo que sea. En el mismo pasaporte te viene un código QR que te lleva a una explicación de las reglas, por lo cual hace que mucha gente que a lo mejor quieren refrescar incluso solamente la mecánica, pues con el mismo pasaporte lo tienen. Además es un vídeo cortito, ¿no? De unos 5 minutos, entonces se hace muy ameno de ver.
que no es una explicación súper larga y tal. Así que, bueno, yo sí quería hablar porque en el canal, en la videoreseña, es cierto que Álvaro nos comentó que, bueno, que eso, que cada carta hacía referencia a una escena de una película, entonces nos puso un poco el reto, no sé si te acuerdas, sí, de averiguar cuál era la película que hacía a la que hacía cada referencia carta, ¿no? cada carta, exacto. Nosotros no somos muy... Sí. No. Pero bueno, sí que nos lo comentó eso, que cada una estaba enfocada, pues... Claro, incluso en una de las demostraciones de hace un rato estaban diciendo, y esta es de esto, y esta es... Sí. ellos mismos estaban ahí, y de hecho, además, el jugador inicial del Robo del Siglo es que el que haya visto más recientemente una película del género, y decía uno, pues mira, yo vi ayer Ocean's Eleven. Y empezaba ahí, ¿no? Ya ha sido el primero, entonces sí. Bueno, pues otro aliciente, ¿no? A la hora de, oye, me llama la atención este juego por... Claro, por los guiños que tenga, efectivamente, otro aliciente. Otro reto ahí subliminal ahí detrás del juego, ¿no? Bueno, hablábamos al principio de esa campaña de Kickstarter que salió en enero, no sé si fue el 15 de enero, no recuerdo la fecha. Como dije, hicimos una entrevista a Luis y nos contó un poco de ese Normandy. Bueno, creo que estás puesto sobre el tema, ¿no? Cuéntanos un poco cómo va. Bueno, la de Normandy del año pasado ya por fin se entregó. También hubo ciertos problemas logísticos con los mecenas americanos, porque bueno, hubo un retraso en enviar el envío en el carguero. Cuando llegó a Estados Unidos se encontró el cierre del gobierno federal, por lo cual se retrasó en la aduana. Uno de los palés se cayó sobre el nuestro en el puerto, por lo cual algunos tableros se dañaron. Pero bueno, ya se ha terminado la entrega por fin. Los mecenas americanos, que son lamentablemente cuando el juego, el Kickstarter en Estados Unidos lo sufrimos nosotros, en este caso pues han sufrido ellos el mayor retraso, pero ya está todo entregado. Incluso se han mandado las reposiciones de los tableros dañados y los desperfectos del transporte ya está solucionado, o sea que ya esa campaña prácticamente lista. De hecho es que hablamos muchas veces cuando pasan por allí por Candil Radio de la producción de los Kickstarters, de los juegos, que claro, es difícil aventurarse en fechas porque siempre hay contratiempos y no es culpa del que está creándolo en este caso, sino que si un barco, pues bueno, la historia, claro, lo que nos acabas de contar, que si un barco no llega, que si se han estropeado X palés, que si han robado en la fábrica no sé cuánto, o sea, y al final son cosas que hacen que la campaña al final pues se retrase y el mecenas, pues él solo entiende, jolín, pues yo hice el pago y lo tenía que tener en casa en junio y lo tengo en octubre. Correcto. Claro, pero por eso siempre cuando hablamos de fechas, si todo va bien y no hay ningún percance, para julio debería estar en casa de todos los mecenas. Claro, por ejemplo, en el Kickstarter que estamos preparando, finalizando la producción ahora mismo, que es el de Skull Tales, Luis dio una horquilla de fechas entre diciembre y abril, para precisamente evitar eso. Nuestra intención era haber entregado, si todo salía muy muy bien, en diciembre, pero concretamente en este caso todavía no hablamos de retraso porque esperamos entregarlo. Efectivamente, esperamos entregarlo en abril. Nos llegan los juegos a las oficinas, por lo cual los envíos empezarán en abril. Debería ser a principio del mes, pero bueno, en principio esperemos que sí. De momento la fecha que tenemos es principio de abril. Pero concretamente en este caso lo que lo ha retrasado es incluso retrasado entre comillas, y por lo que no se ha podido enviar en marzo, es por la cantidad de contenido que se ha generado en el juego. Es decir, con todos los stretch goals que se desbloquearon, los manuales del juego han pasado a tener 250 páginas. Madre mía. Entonces, la campaña 2, 3, 4 y 5 de la expansión está planteada para tener unas 60 páginas aproximadamente y ha subido a 120 páginas de extensión. En este caso, dice, bueno, si nos retrasáramos, que no es la previsión, sería incluso bueno para el mecenas, porque se lleva más contenido todavía para un juego que ya venía cargado de entrada. Sí, yo, bueno, este Skull Tales lo probé, no sé si lo pronuncio bien porque siempre me cuesta trabajo. Siempre me cuesta trabajo pronunciar. Juego en inglés y este en concreto también me costaba trabajo. Lo probé en Zona Lúdica este año pasado y la verdad es que me pareció bastante interesante.
Sí, porque podríamos decir que es un crawler de piratas, pero en realidad no es un crawler en el sentido habitual de que yo voy explorando una zona y voy descubriendo, porque nosotros decimos más bien que es un simulador de vida pirata, porque aparte de lo que explora en la isla o las cuevas o las aventuras que sufre el personaje, luego tiene una fase de travesía donde va en el barco y desempeña, y una especie de Eurogame, aunque a David Illescas le suene muy mal ese término, pero una gestión donde, bueno, pues cada personaje hace unos puestos concretos en el barco y es un microjuego en sí mismo. Y luego cuando llega a Isla Tortuga no es como otros juegos, o incluso la primera versión de Skull Tale, donde tú dices, bueno, tengo tantos puntos, me compro estas habilidades, sino que tú tienes unos puntos de tiempo, unas unidades de tiempo, y tienes distintas localizaciones que visitar en la isla, donde a lo mejor si quieres mejorar la esgrima tienes que hablar con un personaje que a lo mejor se ha enfadado contigo en la anterior visita y ahora no te quiere atender. Entonces es mucho más interactivo de lo que suelen ser este tipo de juegos. Como que tiene memoria, ¿no? El juego. Correcto. Ojo con lo que haces, que puede tener repercusión en el futuro. Hay eventos dentro de la misma Isla Tortuga, cuando tú entras en la taberna y puedes escuchar un rumor, o a lo mejor te puedes chocar con alguien y desafiarte un duelo, y ya la hemos liado. Claro, nosotros jugamos claro, es que como al ser un juego de campaña, claro. Una de las misiones que hicimos había que llegar a un sitio y luego como que todos tenían que salir para poder escapar, ¿no? Correcto, o sea, sí. Era en plan, te vas a quedar ahí, pero claro, tampoco me interesa dejarte allí porque si no, no nos vale de nada, ¿no? Claro, es cooperativo hasta cierto punto, porque si ganamos todos, pero bueno, ahí también hay una cuestión que es la capitanía, que bueno, el capitán pues tiene unas ciertas prerrogativas, entonces bueno, pues hay cierta tensión en algunos momentos. No llega a ser de roles ocultos, pero es semi-cooperativo. No sé si quieres preguntar por algún juego más. Creo que había algo más por ahí, ¿no? Había, sí, bueno, está arriba, el del nombre chino, Yohei. japonés. Exacto. Sí, bueno, antes de cambiar de Skull Tale, yo tengo que mandarle un recuerdo a los casi 300 mecenas que nos siguen en el grupo de Telegram, porque son una comunidad increíble. Es fantástica. De hecho, uno de los mecenas que nos ha visitado hoy trae un regalo. En fin, son lo mejor que hay. Yohei es un juego de escaramuza ambientado en el Japón feudal, pero con tintes fantásticos, es decir, hay demonios, hay monstruos y demás. Es un juego de confrontación entre jugadores, hay una serie de clanes, hay varios modos de juegos, el más básico sí son clanes asimétricos, y luego tiene el modo Yohei, que una vez que ya estás acostumbrado a la mecánica, donde hay un mercado de unidades, y un mapa modular hecho con hexágonos, donde hay distintos tipos de terreno, hay construcciones, etcétera. Cuando tú juegas una carta de tu mano, se convierte en una unidad sobre el tablero, y es una especie, no son batallas porque no son unidades grandes, sino son individuos que batallan un poco como el terreno de Magic, pero aplicado a un terreno hexagonal. Por ejemplo, es importante los encaramientos, porque los personajes tienen flancos, tienen retaguardia, no es lo mismo atacar desde detrás a un personaje que por los lados o de frente. Como te decía, pues hay construcciones que te generan refuerzos. Es un juego bastante completo. Hablamos antes también de la iconografía, no sé si lo recordabais. Y claro, en este juego, a pesar de ser un proto, también la iconografía está muy bien, ¿no? Por el tema de, como comentaba, de los flancos. Correcto. Que si un flanco, digamos, son hexágonos, ¿no? Sí. Las fichitas, entonces, digamos que cada lado está el fuerte, que es el verde, el amarillo y el rojo, todo es como muy intuitivo, ¿no? Claro. O sea, colores, vale, el verde, pues se supone... Sí, la misma pieza, era una cartulina, ¿no? No le llegaba a tocar, lo hemos estado viendo arriba, y sí que es cierto que llevaba en cada parte, en cada lado del hexágono, una de las propiedades. Sí, efectivamente, para que sepas por cuál es el lado más blindado, digamos, de la unidad y por dónde va a obtener bonificaciones si lo atacas. Ahí es un trabajo que están haciendo tanto los autores, José Ramírez y Cristian Tunco, en conjunto con el diseñador, que es Matías Cazorla, y bueno, y el ilustrador Paco Arenas, que también ilustra Skull Tale, y no sé si habéis visto, tenemos las ilustraciones ya definitivas en unas láminas, la verdad es que está haciendo un arte bastante espectacular con Yohei. Esto estamos hablando que este juego va a salir en Kickstarter. Correcto. ¿Tenemos fecha? Todavía no. Esperamos que sea dentro de este año, pero no sabemos si podremos lanzarlo antes del verano. La intención es cuanto antes.
Claro, porque este juego, por lo que estás comentando, ya no estamos ni en el robo del siglo, ni en el Boom Party, sino que es un juego más... táctico, un juego denso con una curva de aprendizaje, no es dificultoso, no es un wargame, aunque en principio, aunque tengamos hexágonos y unidades, pero no es un wargame para nada, pero bueno, tiene una cierta complejidad. Sí, de hecho lo hemos visto desplegado el proto en la mesa y bueno, llevaba un montón de componentes, ¿no? Sí, además lleva en desarrollo ya mucho tiempo, es decir, es un juego que está muy cerrado a nivel de mecánicas y que bueno, pues lo que se está terminando porque a Luis en Eclipse le gusta que la producción del Kickstarter esté casi terminada para evitarle al mecenas una espera de un año una vez que haya finalizado la campaña, por lo cual bueno, pues se está trabajando en que esté lo más terminado posible antes de iniciar el Kickstarter. También aparte del juego en sí, hay un trasfondo de todas las unidades porque bueno, pues uno de los autores guionistas ya nos está saludando desde el público y ha desarrollado un background de todas las unidades y de toda la historia de ese mundo y el porqué esos enfrentamientos. Sí, porque podías tomar decisiones, creo recordar, ¿no? Correcto, aparte de los modos de juego. En uno de los modos de juego sería una campaña en la que están trabajando donde hay un árbol de decisiones y varios posibles finales. Sí, exacto, eso nos lo han comentado arriba, sí. Entonces como que puedes repetir, no puedes volver a jugar que no estás jugando la misma historia, porque si vas decidiendo otras cosas, te permite pues eso, volver a jugarlo y que tendría un modo, eso sería una especie de modo cooperativo contra la historia. Vamos, que podríamos decir que es un juego de los que les vas a echar horas, ¿no? Jugando. Sí, sí. Que no digamos, venga, jugamos una partida y ya jugaremos otra. Tiene un modo más casual, que es ese que hablaba de los clanes, donde bueno, pues tú tienes directamente una carta en la mano que vas bajando y es mucho más sencillo y más asequible para hacerte con las mecánicas o bueno, pues si le quiere introducir el juego a algún amigo. Pero luego tiene un modo más denso, incluso con un modo construido donde tú generas tu propio mazo, en fin, que ya es para jugadores más expertos, que te va a permitir todos esos niveles. Bueno, pues estábamos hablando que tanto el Robo del Siglo como Boom Party estaban aquí en las jornadas para probarlo. Y no sé decirlo, Yohei también está para probarlo. También están los autores también para enseñarlo, comentarlo y además siempre, bueno, cualquiera que haya seguido cualquier campaña de Eclipse, siempre estamos receptivos al feedback de la gente. Todos los autores, afortunadamente, son humildes y escuchan a todo el que se le acerca, todo el mundo, todo con los consejos que nos da y luego se aplican, por lo menos se tienen en cuenta. Por lo menos exactamente. Yo creo que es muy importante escuchar siempre las críticas, sí. Porque, bueno, a algunas hay que hacerles caso, otras evidentemente no, pero sí es bueno escuchar, por lo menos decir, bueno, vamos a ver si probando esto, como nos han comentado, podría funcionar mejor. ¿Y qué tal? ¿Cómo está siendo la acogida de este proto? Pues sí, la verdad es que sí, porque como también hay unas ilustraciones muy vistosas y claro, la temática japonesa también tiene su atractivo, entonces sí, estamos haciendo muchas demostraciones a lo largo del día. Muy bien, pues no sé si queréis añadir algo más sobre algún juego, de este caso el Kickstarter, Yohei. No, porque todavía no tenemos fecha. me gustaría poder decirlo. Hombre, yo siempre hago hincapié en que sigáis las redes sociales tanto de Eclipse como de Dracoidea. Dracoidea en el ámbito de los Wargames también a lo largo de este año tiene un par de sorpresas preparadas y bueno, pues irán anunciando, por supuesto, en las redes sociales. Sí, os iba a preguntar proyectos futuros, si sabía algo, pero bueno, veo que son sorpresas y lo vamos a dejar ahí, entiendo, ¿no? Sí, que si no el jefe me riñe. Vale. Bueno, podríamos decir como futuro Yohei que... Sí, efectivamente, ese futuro próximo. Hablaba con Luis de Dracoidea y Eclipse, que bueno, ya veremos si podemos hablar de Yohei en la jornada. Para todas aquellas personas que digan, oye, quiero probar ese Yohei antes de que salga la campaña de Kickstarter, ¿vais a enseñarlo en más jornadas? O... Claro, una vez que podemos concentrar los recursos, porque bueno, tanto Eclipse como Dracoidea somos empresas pequeñas, entonces una vez que se pueden concentrar los recursos, ya hemos terminado el Kickstarter de Guerra Fronteriza, hemos terminado, digamos, su promoción, ahora empezamos a promocionar Yohei. Entonces, en cualquier jornada o, por ejemplo, en jornadas puntuales en tiendas también se va a poder probar prototipos aquí por el sur o, bueno, pues habrá también un prototipo en Madrid. El caso es que si queréis probar este Yohei va a ser factible, ¿no? Sí.
Bueno, pues no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta sobre lo que hemos estado hablando, sobre algún juego. ¿No te animas, Jorge? Que yo ahí lo probé, está muy bien. La verdad que lo probé en las jornadas de dirigible del año pasado aquí en Sevilla y está bastante bien el juego. Y la pista gráfica es espectacular. Gracias. Bueno, pues nada, hasta aquí ha sido la entrevista con Javier. Pues nada, muchas gracias a vosotros por el rato.